La idea de estar acá con ustedes es comunicar que el día de hoy en la Comisión de Puntos Constitucionales, con la participación de la presidencia de la Comisión de Vivienda que encabezo, aprobamos una reforma constitucional que no es pequeña cosa. Hicimos una modificación al artículo 4 constitucional que antes daba el derecho a los mexicanos de tener una vivienda justa y digna, pero que no nos daba la certeza de evitar todo el tráfico de influencias que se hizo a través de la construcción de viviendas, de los vivienderos, de todos estos préstamos que, bueno, pues se vendían hasta en $500,000 a $700,000 las viviendas más accesibles a la gente que no tenía ni siquiera los recursos para pagar. La reforma tiene dos cosas a destacar. Primero, que el derecho ya no es para la familia. El artículo 4 constitucional actualmente dice que el derecho a la vivienda es por familia. Nosotros modificamos eso a una petición e iniciativa de su servidora y estamos dando el derecho a cada uno de los individuos. Es decir, sea considerado en la familia una persona soltera o no, casada, con hijos, sin hijos o que viva como quiera, tiene derecho a que el Estado le dé acceso a la vivienda, primero. Y segundo, cambiamos el término de digna para justa y digna para agregar un nuevo concepto que tiene además 15 cuestiones que pueden ser medibles y alcanzables y que hoy pondrán a las instituciones de vivienda, vamos a decir, contra la pared para que puedan cumplir estos requisitos. Primero, la vivienda tiene que ser asequible, quiere decir que debe de tener un precio no solamente en relación al sueldo del trabajador, sino que tiene que tener un precio en relación al costo. Ya no más pies de casa que se vendan a cantidades exorbitantes de 200 a 500,000 pesos, donde hay 60 metros cuadrados, de 40 a 60 metros cuadrados, y que se venden como si fuesen viviendas terminadas. Eso ya no será posible porque se tendrán que presentar proyectos que estén relacionados con los costos. Tienen que tener servicios públicos. Ustedes saben de muchas viviendas que se están haciendo a las afueras de las manchas urbanas y que no tienen ni agua, ni drenaje, no pasa el transporte, no pasa la basura, no tienen ningún tipo de servicio, no tienen escuelas, no tienen absolutamente nada. Hoy con el término de adecuada se obliga a que la vivienda sea vivible. ¿Qué quiere decir eso? Que esté terminada y que tenga los acabados básicos de ley, un baño, piso firme, ventanas, paredes, porque antes se entregaban pies de casa, insisto, que tengan un transporte a través de los sistemas de transporte público y que tengan escuelas, parques y jardines cercanos. Otra de las características que se están poniendo es que se tenga acceso a un ambiente cercano a la ciudad, no más ciudades, vamos a decir, fantasmas que se hacen a las afueras de las ciudades, donde no solamente no se tiene acceso a estos servicios, sino que además no se tiene la capacidad o se vuelven ciudades dormitorios donde la gente solamente llega a dormir. Esta reforma constitucional que aprobamos hoy en la Comisión de Puntos Constitucionales, que se emitió una opinión y se aprobará a las 6 de la tarde en la Comisión de Vivienda, hará estos cambios y tendrá como consecuencia, de verdad, una cosa que a nosotros nos tiene muy, muy contentos, que las instituciones de vivienda del Estado, pero también los particulares, tengan que cumplir con estas características y que se acaben con los abusos de vivienda que todos nosotros conocemos, desde viviendas no solamente que no son adecuadas, sino hasta viviendas también que se venden, viviendas fantasmas que no existen o que están en construcción. Todo esto se va a acabar con esta reforma constitucional y en los próximos meses presentaremos la reforma secundaria. Y esta reforma esperemos que se vote en el Pleno después de la presencia del secretario de SEDATU, que vendrá a hablar de la trascendencia de esta iniciativa antes del jueves 10 de marzo. Oye, ¿por qué no? ¿Y en la ciudad todavía habrá condiciones para cubrir esos requisitos? Nosotros no solamente estamos seguros que en la Ciudad de México, sino en otras localidades donde inclusive, tomemos el caso de Guadalajara, donde se han hecho ciudades dormitorio alrededor
Todas estas viviendas tendrán la obligación hoy por parte de los constructores de brindar estos servicios. Si acaso no se brindan con estos servicios, las instituciones como el Infonavit, como el Foviste, e inclusive los particulares, tendrán la obligación de dar los lineamientos básicos que estamos marcando en la Constitución, e insisto, que vamos a reglamentar en las leyes secundarias. Entonces, no solamente estamos seguros de que se pueda hacer en la ciudad, sino que será una obligación. Por eso, insisto, es algo que ahora sí que será una regla general para todos los estados y para todas las instituciones, sin excepciones de partidos políticos. ¿Pero dejará de ser popular eso o seguirá siendo las mismas condiciones de crédito, de bajo costo? Porque dices que no quiere casa, pero si se les da todos los accesorios, las viviendas se incrementan. No, insisto, justo parte de la reforma es que las viviendas estén apegadas a los costos. Te pondré un ejemplo: la vivienda más barata que se ofrecen hoy, que son pies de casas de 60 metros cuadrados, está en un costo en un precio de 60,000 pesos. Claro que va a ser una vivienda popular. Lo que estamos diciendo es que estos costos estos precios ya no pueden elevarse más allá de los costos. Es justo lo que estamos no solamente promoviendo a través de esta iniciativa, sino que además hoy constitucionalmente y a través de la ley lo tendrán que cumplir. Eso de la vivienda digna también es por estados. En algunos estados las casas empiezan desde los 35 metros cuadrados, con costos más superiores a los 120,000 pesos, y la más grande son 55 metros cuadrados. En la Ciudad de México, esa es la más grande. Esa es una habitación digna para una familia. Insisto, se cambia el término digna porque justo, digna y justa es un concepto completamente subjetivo. Estamos poniendo el término adecuada porque adecuada tiene estas características. Las leyes en los estados, las leyes de vivienda y las leyes de desarrollo urbano marcan que las viviendas mínimas deben de ser de 80 metros. Hoy día no se cumplen esas reglamentaciones porque la Constitución no hace que las constituciones y las leyes locales se ajusten a un solo lineamiento. Eso es lo que estamos logrando con la reforma constitucional. ¿Serían 80 metros? ¿Quién se encargaría de verificar que realmente se cumpla eso? Porque es cierto que dices que desde ese año lo mínimo es más la ONU a través de la ONU, no me acuerdo qué parte de eso. Tiene un organismo de la ONU. Establecía que el mínimo eran de 60 metros y resulta que tiene años que nomás son de 40, 35 y pasa inadvertido. Esos son los pies de casa a los que yo hago, referencia. O sea, un cuarto no es una casa, un espacio abierto no es una casa. Entonces, una vez estamos reformando la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, eso causa que como obligación todas las constituciones de los estados y todas las leyes de vivienda de los estados, así como la ley del Infonavit y la ley del Foviste, tengan que adecuarse para que esta regla sea, se ponga en vigor. Justo el término de adecuada está en la Agenda 2030 que firmamos los diputados y que, que confirmamos los diputados al inicio de esta legislatura. Esa es la ventaja. Y, tal vez no me he explicado. El término adecuada que vamos a poner en la Constitución tiene 15 características que hoy se tendrán que cumplir. Entre ellas, que tienen que ser asequibles, que tienen que tener transporte y servicios públicos, que tienen que tener escuelas cerca. ¿Quién serán los organismos? Que es una pregunta muy pertinente, que tengan que ver el cumplimiento de esto. Los organismos de vivienda. Justo el día de mañana, a la 1:00 p.m, tenemos una reunión con los denominados organismos de vivienda de los estados para informarles no solamente de la reforma, sino para informarles que modificaremos las leyes secundarias y que haremos un exhorto en esas leyes secundarias a través de un transitorio para que se modifiquen las leyes de los estados. Incluso esos hacinamientos causaban estrés, mucha tensión en la familia, ¿no? Por estar tan reducidos los espacios y no había otra forma de convivir. Así es, y insisto, estas 15 características incluyen también que pueda haber una convivencia social que está definida por la ONU, donde pueda haber un desarrollo sano de las personas. Eso es lo que, y hay que decirlo con mucha claridad, es con lo que más vamos a
a tardar en hacerlo una realidad, porque entonces tendremos que meter a la definición de cómo se hace una vivienda elementos psicológicos y sociológicos, pero eso tendrá ya que estar como una obligación después de esta reforma constitucional. Insisto, es una reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del artículo 4. Entonces eso nos da paso para hacer todas las leyes secundarias y los reglamentos necesarios. Es decir, que se les acabó el negocio a las constructoras y a los funcionarios del Infonavit y quienes hacían ese tipo de casas. Creo que es una gran forma de ponerlo. Este es el fin de la era de los vivienderos y de aquellos que hacían negocio con el derecho a la vivienda. Eso es lo que nosotros aspiramos. Claro, no sale solamente con un decreto constitucional, necesitamos modificar las leyes secundarias, pero este es el inicio del fin del negocio de los vivienderos y aquellos que hicieron fortunas de la nada solamente por ser amigos de presidentes municipales, de gobernadores, de presidentes de la República, secretarios, de lo que ustedes quieran. Esos negocios que se cobraban 3, 4, a veces hasta 100 veces el precio de una vivienda, eso es lo que hoy día ya no se podrá hacer con estos términos muy específicos de apegarse a costos. La diputada, ¿por qué no hacer este tema? La iniciativa que mandó justamente después de las conferencias vespertinas del presidente López Obrador y el director del Infonavit, hubo una propuesta que se mandó al Senado de este tema, en el cual justamente se hacía ya que los trabajadores pudieran elegir donde quisieran el construir y el hacer la vivienda con su dinero, como quisieran. ¿Por qué no retomar esa iniciativa que está en la Cámara? Esa iniciativa también se encuentra en la Cámara de Diputados, es una de las reformas secundarias que vamos a retomar, no solamente que la vivienda popular, sino el derecho a la autoconstrucción. Yo vengo de una familia donde hubo, vamos a decir, la posibilidad de en una colonia popular poder autodefinirse como persona a través de la autoconstrucción y de la cooperación y del trabajo de todos los que vivíamos. Había un sentido de comunidad muy grande y esa es una de las iniciativas que tenemos pendientes para los créditos del Infonavit y del Foviste, que son, vamos a decir, los institutos de vivienda más importantes. No todos los institutos de vivienda estatales dan recursos sobre la vivienda, que es otro de los problemas que tenemos que adecuar. El caso que yo conozco muy bien es el de Chihuahua, que aunque tú pagas una pensión y pagas derechos como trabajador del Estado, no tienes derecho a una vivienda. Esa es otra de las cosas que tendremos que arreglar con cada uno de los institutos de vivienda para que la gente pueda tener acceso a su crédito y exista una manera segura, porque otra de las cosas con las que nos topamos con este tipo de iniciativas son los coyotes. Es decir, cuando le entregas a la gente el dinero para su vivienda, hay gente que engaña y que les quita ese dinero a cambio de promesas, y tenemos que acabar con esto saneando los procedimientos de la entrega de créditos. Gracias. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias. Y todo esto de la vivienda popular lo tiene la Comisión Nacional de Vivienda y están haciendo pues un trabajo importante en las zonas, en las 17 zonas seleccionadas como más vulnerables. ¿Terminaría que se construya en asentamientos irregulares, por ejemplo, en el cerro, al pie del río? Esto, insisto, por eso hay una reforma constitucional. Eso nos va a tocar a nosotros con todas las reformas secundarias y con las reformas a las leyes de desarrollo urbano de los estados. Ya está penado, eso hay que decirlo. Nosotros en Ciudad Juárez estamos haciendo la reubicación de una colonia que está en un basurero que ojalá que les podamos contar, va a ir la titular de CONAVI. Se construyó, le están vendiendo a la gente sobre lo que era el basurero municipal en Ciudad Juárez. Entonces, con la intervención de CONAVI, lo que estamos haciendo es ver cómo reubicamos a esa gente y sancionar al particular que vendió sobre ese. Estamos hablando de literalmente metros y metros de basura, que se le acabó la concesión al basurero y le vendieron a la gente. No tienen permisos de construcción. Entonces, la única forma de tener eso es a través de las protecciones civiles de los municipios y de los estados y a través de las verificaciones de desarrollo urbano. Solamente. Porque las leyes ya lo incluyen, eso es la verdad. Gracias. ¿Sale? Ok. Muy bien.